Vamos a hablar sobre psicopatología y el eneagrama. Obviamente lo que yo voy a explicar ahora corresponde solamente a casos extremos. No hay que prejuzgar que un eneatipo determinado vaya necesariamente a tener ninguno de los trastornos que yo voy a mencionar. Sin embargo, sí que voy a hablar de correlaciones y, como digo, casos extremos en los que es más probable encontrar determinados trastornos mentales en ciertos eneatipos y también cómo hay más correspondencia entre que ciertos enotipos van a tener mayor probabilidad de mostrar ciertos trastornos y otros enotipos mayor probabilidad de mostrar otro tipo de trastornos distintos. Entonces empezamos por el 9. El 9, dada su tendencia a fusionarse, yo creo que sería uno de los más probables de sufrir el síndrome de Estocolmo. Y también en tema de las adicciones, yo creo que hay varios enotipos que pueden caer en las adicciones. Probablemente el 7, el 8 y el 9 son los que tienen más probabilidad, pero yo creo que el 9 sería la adicción a los psicolépticos, es decir, a aquellas sustancias que son depresoras del sistema nervioso central, lo cual tiene que ver con el mecanismo de defensa del 9, que es la narcotización. Y también Claudio Naranjo habla de extroversión defensiva, es decir, dada la pereza que tiene el 9 para ahondar en su mundo interno, pues se centra en el exterior como una manera de olvidarse de los problemas internos. Entonces, eso a veces puede llevar, no necesariamente es una psicopatología, pero a veces puede llevar a problemas personales para el enatipo 9 y su relación con el mundo. Luego, para el caso del enelatipo 1, el enelatipo 1 seguramente sea el que es más probable que desarrolle trastorno obsesivo compulsivo. No puedo esto aquí las siglas en inglés, en español sería TOC. Y de los subtipos, yo creo que sería el conservacional el que tiene más probabilidades de desarrollar trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, en su casa, de tener un maniático del orden, como se ve un poco en la película Mejor Imposible. Evidentemente estoy haciendo una caricatura, no quiere decir que todos los unos vayan a hacer eso, porque como he dicho, estoy yendo a casos extremos. Luego, para el enatipo 2, el enatipo 2, dada su tendencia a ser el centro de atención en todos los subtipos, no solamente en el conservación, que se llama privilegio, en todos los subtipos, el histrionismo es muy particular de este enatipo. También, particularmente en el sexual, yo creo que el trastorno dependiente, no quiero que mi pareja me abandone, etcétera. Esto sería muy característico del enatipo 2 sexual cuando se cae en la psicopatología y también comportamientos de impulsividad pasional, también como el 2 es el más emocional del enagrama, este es el que tiene más probabilidades de demostrarlos. Luego, en el 3 evidentemente, como le corresponde el pecado de la vanidad, hablaríamos de narcisismo, que es un trastorno de personalidad, aunque hay varios tipos de narcisismos y en el enagrama hay muchos narcisismos, ¿no? Este sería uno de los narcisistas. También cuando el enatipo 3 se enfada porque no es capaz de lograr sus propósitos, cae en el histerismo. Esto quien haya conocido un enatipo 3 va a asegurar que esto es cierto. Y también los enatipo 3, particularmente quizá el social el que más, aunque puede ser cualquiera de los subtipos, cuando están insanos pueden caer en el maquiavelismo, que en sí mismo no es un trastorno de la personalidad, pero sí es parte de la tríada oscura de la personalidad, ¿no? Psicopatía, maquiavelismo y narcisismo. Luego, para el enatipo 4, casos extremos del enatipo 4 pueden manifestar borderline, trastorno borderline o límite de personalidad, particularmente el sexual. Esto no quiere decir que el borderline se restrinja al enatipo 4, pero creo que es el que más esté asociado. De todas formas, yo pienso que el borderline sí que corresponde más a la tríada de los emocionales más que a las otras dos tríadas. También, dado que a los tipo 4 les gusta indagar en cosas raras, pueden caer en trastornos esquizotípicos, que son los que tienen creencias raras, por ejemplo, de cuestiones esotéricas u ocultistas, teorías de la conspiración, etcétera. Y evidentemente, como en el 4 se da mucho la melancolía, ¿no? Como fijación, episodios de depresión mayor. Y yo creo que de los tres subtipos, quizá la variante social sería la que más probabilidad tiene de caer en episodios de depresión a lo largo de su vida, porque el 4 es un enatipo muy ciclotímico, es decir, que un bipolar, ¿no? Está bien, luego mañana está mal, luego recaída, luego vuelve a estar bien, muy ciclotímico. Y esto corresponde también a trastorno bipolar.
Luego, el comportamiento masoquista se observa sobre todo en el 4 conservación, ¿no? Voy a obtener lo que quiero con tesón, que cueste lo que cueste, ¿no? El 4 conservación puede tener un poco de masoquista de estoy aguantando un montón de sufrimiento, pero no importa porque quiero conseguir mi meta. Esto lo puede mostrar el subtipo conservación. Y también de casos extremos también de sadomasoquismo en el subtipo sexual, porque el Marqués de Sade, por ejemplo, era un 4 sexual. Luego vamos a territorio mental y el enatipo 5, uno de los trastornos que más ejemplifica sería el esquizoide, que es el que está como recluido y que no le interesan las relaciones sociales y que se aísla del mundo y que tiene muy pocos amigos, quizás solamente su familia le conoce y punto. Y este sobre todo se correspondería con el subtipo conservación del enatipo 5, más que con el social y el sexo, sobre todo si el 5 cueva, el 5 conservación. Luego el 5 también puede ser esquizotípico como el enatipo 4 cuando se da el ala 4. Si, para quien crea en la teoría de las alas, los 5 ala 4 serían más probables de también ser esquizotípicos, esto de tener ideas raras de temas ocultistas, temas esotéricos, es decir, temas pseudocientíficos, etcétera. Luego el autismo y el Asperger está muy asociado con este eneatipo, ¿no? Como un poco la caricatura sería Sheldon Cooper, pero no solamente porque es un personaje de ficción, pero es que si se ven biografías de científicos eneatipo 5 como Newton o Einstein o Alan Turing, probablemente eran casos de Asperger y casos de Asperger en eneatipo 5 probablemente, yo no he visto ningún estudio, pero probablemente abunden, ¿no? Y luego el síndrome del Savant también yo creo que se correspondería con casos de eneatipo 5 muy extremos, claro. Luego para el 6 trastorno de ansiedad generalizada, fobias, por ejemplo, pero no solamente cosas como la aracnofobia, sino también xenofobia u otro tipo de fobias en general. Cualquier tipo de fobia va a estar muy asociada al eneatipo 6, dado que su pasión es el miedo. Luego el trastorno evitativo de personalidad, y ese creo que se corresponde más con la variante conservación. Otra cosa que le puede ocurrir a los 6 es cuando están insanos, es comportamiento de fanáticos, fanatismo, ¿no? Yo diría que la mayoría de los fanáticos religiosos que han existido en la historia eran en el tipo 6. Evidentemente no estoy afirmando lo contrario, que los 6 sean fanáticos religiosos, pero sí que una gran mayoría estadística de fanáticos religiosos han sido en el tipo 6, probablemente el subtipo social, ¿no? Y luego también un comportamiento patológico que pueden mostrar los 6 es la subordinación absoluta a la autoridad. Entonces, ejemplo histórico de eso fue el personaje de Adolf Eichmann, ¿no? Que fue un colaborador del holocausto nazi y Claudio Naranjo lo pone como ejemplo de tipo 6 social. A veces los 6 no son capaces de despertar de su obediencia a la autoridad y eso puede llevarles a ser cómplices de atrocidades. Luego para el 7 también tendríamos narcisismo. El narcisismo en el enagrama lo vamos a encontrar en 3, 7 y 8, que este es en el enagrama taoísta, lo que yo denominé el grupo del yang. También el grupo orneviano de los combativos. Estos van a ser los narcisistas. También el 7, propenso a caer en las adicciones, pero otro tipo de adicciones que no son la adicción del 9, que la adicción del 9 es una adicción como para sedarse, mientras que la adicción del 7 es una adicción para estimularse, ¿no? Estos serían psicolépticos, estos serían psicoanalépticos, lo que el 7 podría caer. Y también adicciones conductuales, por supuesto. Luego el trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Yo creo que hay muchos niños 7 que los diagnostican un poco falso positivo como de ADHD y simplemente es que son en el tipo 7, ¿no? Quizá también casos históricos sea Leonardo da Vinci, que nadie duda de su extrema genialidad y sin embargo sus biógrafos dicen que pudo haber logrado más si no hubiera sido porque era ADHD, pero es que claro, ser ADHD para él iba con natural con ser un enatipo 7. Entonces el espectro del ADHD más alto en promedio en los casos del enatipo 7. Y finalmente para el enatipo 8 también un narcisista, sobre todo narcisismo grandioso, ¿no? Como Donald Trump, que es un 8 sexual.
histrionismo, al igual que el 2 por la conexión, particularmente el 8 sexual sería el que es más probable que sea un eneatipo 8 que muestre casos de histrionismo. Trastorno antisocial de personalidad y también en casos extremos psicopatía. Yo creo que si se va a una cárcel y se hace una estadística de los eneatipos, va a haber una correlación entre calificar como trastorno antisocial de personalidad o incluso psicopatía y ser eneatipo 8. Aunque evidentemente no estoy afirmando lo contrario, que todos los 8 sean antisociales, pero sí que si se van a poblaciones penitenciarias se va a ver que esa relación está ahí, ¿no? Y también episodios también de sadismo y quizá también de violencia de género, ¿no? Como la pegué porque me pertenecía, ¿no? Eso particularmente en el caso del sexual, cuando un 8 sexual está muy, muy insano, evidentemente. Y con esto hemos visto un recorrido por el enagrama y su relación con la psicopatología y reitero que estoy yendo a casos extremos, es decir, yo porque conozca a un eneatipo 7 no tengo por qué pensar que va a ser un adicto y si conozco a un 5 no tengo por qué pensar que va a ser Asperger por ejemplo, yo soy un 5 y no creo que no tengo Asperger, o porque conozca a un 1 voy a tener que decir que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Estos son correlaciones que corresponden a los casos más extremos y no quiero tampoco caer en el histerismo ni en los prejuicios con el enneagrama. Entonces espero que esto haya resultado aclarativo en relación entre psicopatología y enneagrama.